El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista la causa rol 3297, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de don Juan Mario Zamorano Mendieta respecto al artículo 2, número 2, del decreto con fuerza de ley que fijó el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorería en la parte que señala y respecto del artículo 10 del Código Tributario en las partes que indica. Tiene la palabra la señorita relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. Este requerimiento que bien versa sobre el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías y respecto de 10 artículos del Código Tributario, en las partes que indica, permite señalar lo siguiente. En cuanto a la gestión judicial pendiente para la que se solicita el pronunciamiento citado, cabe señalar que esta se pide para que surta efectos en el proceso sobre pronunciamiento especial del artículo 179 del Código Tributario, que sustancia el 11º Juzgado Civil de Santiago bajo el rol 25.229-2016. En lo que se refiere al origen de la citada causa, expone el actor que, con ocasión del proceso sobre el cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias que se siguieran en su contra, solicitó la nulidad de todo logrado en base a la nulidad del mandamiento de ejecución y embargo, del requerimiento de pago de diversas resoluciones, del embargo, del acta de embargo, por ser errada su notificación o por no ser suscritos los documentos por quien en derecho corresponde. El tesorero negó lugar a todo lo solicitado, ante lo cual se dedujo recurso de reposición. Posteriormente, la Contraloría declaró de oficio la nulidad de diversas actuaciones y del embargo, pero no la referida al mandamiento y al requerimiento y nada dijo sobre la reposición. Atendido el estado en que quedaba el proceso, el requerente puso excepción de prescripción. Dado que la abogada provincial no se pronunciaba sobre esta última, acudió a la justicia civil para que la tesorería se pronunciara respecto de las alegaciones y la prescripción representada. En esta etapa, la abogada de tesorería ya había resuelto el rechazo de la prescripción opuesta y, además, conforme al mencionado artículo 179, había solicitado al 21 Juzgado Civil que se pronunciara sobre la misma. Esa es la gestión judicial pendiente para la cual se pide la inaplicabilidad. En cuanto a los preceptos legales reprochados, a efectos de precisar el contenido de las disposiciones sujetadas, el actor expone lo siguiente. Primero, los artículos 2, número 2 del Estatuto Orgánico de Tesorerías y el artículo 170 del Código Tributario crean una figura de juez y tribunal al interior de la Administración. Contienen disposiciones de carácter orgánico, procedimental y competencial, lo que ha significado que tanto el mandamiento, el requerimiento de pago, resoluciones interlocutorias y todo juzgamiento hayan emanado de quienes no pueden tener calidad de jueces por carecer de los requisitos que ello exige el debido proceso constitucional. Por su parte, los demás artículos impugnados del Código Tributario, en la parte que se indica, otorgan una serie de potestades de naturaleza jurisdiccional al tesorero y al abogado provincial. Segundo, el artículo 179, incisos segundo, tercero y cuarto, en las frases que se precisan, solo establecen un pronunciamiento judicial para la revisión de las resoluciones del abogado provincial que rechacen las excepciones, omitiendo el mismo procedimiento para alegaciones y defensas, de manera que, rechazadas estas, no llegará su conocimiento a la justicia civil, como sucede en el caso de las alegaciones de nulidad de todo logrado. En cuanto a la fundamentación del requerimiento, en primer término, el requerente expone el panorama en que se encuentra producto del estatuto contenido en las disposiciones reprochadas y a su vez precisa la doctrina de tesorería, la misma que establece interpretaciones acomodaticias a sus intereses. En segundo término, el actor alega los siguientes vicios de constitucionalidad sustantivos y de forma. En cuanto a los vicios sustantivos, expone la vulneración de los artículos 7, 19, números 2, inciso segundo, 3, incisos primero, sexto, 38, 76 y 77 constitucionales. Explica que su desconocimiento se produce por la afectación de los siguientes derechos. Primera infracción: desconocimiento del derecho al debido proceso. Esta se produce porque se le juzga por un juez carente de imparcialidad y se desconocen sus derechos al recurso y a presentar las debidas alegaciones y defensa, todo ello en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva. En cuanto a la carencia de un juez imparcial, esta vendría dada por la dependencia institucional de tesorería con el Ministerio de Hacienda, por la dependencia funcional de la que dan cuenta diversos cuerpos legales que establecen un orden jerarquizado del servicio y, a su vez, por la falta de imparcialidad que caracteriza al tesorero y al abogado provincial, quienes tienen la función administrativa de recaudar, a lo que se agrega que obtienen beneficios económicos por cumplimiento de metas, entre ellas de recaudación, de manera que, por las circunstancias anteriores, tienen interés directo en el resultado del juicio. En cuanto al desconocimiento del derecho al recurso, este se produciría toda vez que en el procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias no se regula ningún tipo de recurso o procedimiento de control de los actos de la Administración por parte de un tribunal.
Respecto al derecho de presentar defensas y alegaciones, se indica que, a diferencia de las excepciones opuestas, cuyo rechazo puede revisarse por el juez civil, no es posible trasladar el rechazo de alegaciones y defensas, como lo es la solicitud de nulidad efectuada en la causa suplite, desde la sede administrativa a la sede jurisdiccional civil, lo que se traduce, en definitiva, en dejar indefenso al contribuyente ejecutado. Segunda infracción, se desconoce el derecho a la igualdad de armas de las partes del proceso. En virtud de las disposiciones en cuestión, indica el requerente que existe un desbalance procesal inadmisible entre ambas partes del proceso. Por una parte, la tesorería hace de juez y parte, a la vez que sus pretensiones las hace valer mediante resoluciones, misma que puede modificar de oficio y que resultan ser obligatorias para el ejecutado. Y corrobora que no es un tercero ajeno al juicio, el que además el tercero puede hacerse parte en el proceso civil cuando los procesos administrativos llegan a sede jurisdiccional. Finalmente, en lo que se refiere a la inconstitucionalidad de forma, alega el requerente que se origina en la ley delegatoria 16.617, que delegaba en el presidente de la República la facultad de modificar las normas que entonces regían el cobro ejecutivo de obligaciones tributarias en dinero. El problema constitucional se suscita, pues con la dictación de aquella ley delegatoria se contravino el proceso de formación de las leyes de la Carta de 1925. En efecto, esta no admitía la facultad de delegación de facultades del Congreso al presidente. A la vez, el decreto con fuerza de ley dictado excedió los límites de esa ley, al crear un juez al interior de la Administración y al omitir regular la revisión por un tribunal ordinario de las alegaciones y defensas. Observaciones al requerimiento. Por presentación de fojas 80, la Tesorería General de la República formula sus descargos ante el requerimiento, solicitando su rechazo en base a las argumentaciones que se sintetizan a continuación. En primer lugar, sostiene que debe rechazarse el requerimiento por cuanto no es efectivo que las disposiciones sobre cobro de impuestos morosos del Código Tributario contravengan el derecho al debido proceso, tutela judicial efectiva, y se vulnere el derecho a un juez imparcial. Lo anterior en base a las siguientes razones. Primera, pues ya tuvieron aplicación las disposiciones en el proceso de cobro en sede administrativa, proceso que actualmente sustancia la jurisdicción civil. A su vez, recuerda el principio de que nadie puede aprovecharse de sus propias actuaciones y omisiones en la especie, además de que el requerente actuó conforme a las normas impugnadas en sede administrativa y en sede judicial, no ejerció la acción de inaplicabilidad en el momento oportuno, esto es, en sede administrativa, en la que se aplicaban las normas. Segunda razón, porque las normas no establecen un estatuto de cobro inconstitucional, permitiendo a un organismo de la Administración actuar fuera de su competencia. Recuerda que, al respecto, esta magistratura ha resuelto que la designación de un tribunal llamado a conocer de un asunto es de competencia del legislador, y no porque entregue dicha competencia a una autoridad administrativa se produce una vulneración del derecho a un juez independiente e imparcial. Así lo confirmaría, entre otras, la sentencia Rol número 616. A lo anterior, agrega que no es cierto que la tesorería cobre el impuesto y además resuelva sobre la procedencia de su cobro, toda vez que, de conformidad a los artículos 178 y 179 del Código Tributario, esta siempre será resuelta por un juez ordinario y no por el juez administrativo, resguardándose así el derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial. En efecto, es el juez el que fallará las excepciones del ejecutado y ordenará el retiro y remate de los bienes embargados. Por lo demás, conforme al artículo 177 del Código Tributario, se pueden oponer las excepciones del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. Finalmente, el contribuyente tiene también la posibilidad de recurrir ante la Corte de Apelaciones, la que conocerá en segunda instancia lo resuelto por la Magistratura Civil. En segundo lugar, alega la Tesorería que deben rechazarse el requerimiento, toda vez que por lo dicho no se ve de qué manera se vulneraría el derecho al recurso. A mayor abundamiento, expone que esta magistratura ha asentado en sus sentencias que la Constitución no exige que el legislador deba considerar la posibilidad de interponer cualquier tipo de recurso. Basta con que se establezca la posibilidad de revisión, regulando el modo y el procedimiento para lograrlo. En tercer lugar, el ente fiscal aduce que no se vulnera el derecho a presentar alegaciones y defensas. Lo anterior, si se tiene presente la posibilidad de oponer excepciones reguladas en los artículos 176 y 177 del Código Tributario. A su vez, el artículo 177 dispone que en cualquier etapa del juicio, el juez sustanciador, de oficio o petición de parte, puede dictar resoluciones para corregir errores o vicios manifiestos de que adolezca el cobro. Por su parte, el artículo 179 previene que en caso de no cumplirse con las actuaciones del artículo 177 o los incisos anteriores, el ejecutado tendrá derecho a solicitar al juez ordinario que requiera el expediente para su conocimiento y fallo,
Y finalmente, el artículo 190 dispone que las cuestiones que se susciten entre el fisco y el ejecutado que no tengan un procedimiento especial se tramitarán incidentalmente y sin forma de juicio ante el tesorero, con informe del Servicio de Tesorerías, el que será vinculante. En cuarto lugar, y finalmente, aduce la tesorería que no se vulnera el principio de la igualdad de partes, pues el tesorero actúa como parte, no actúa como parte, sino que como juez sustanciador. Específicamente, actúa como Tribunal Especial Administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales. Finalmente, a su vez, la tesorería descarta cualquier vicio de inconstitucionalidad formal. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Bien, muchas gracias. Por la parte requirente, entonces, alega el abogado Claudio Morales hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Señoría excelentísima, con la venia de vuestro excelentísimo Tribunal Constitucional, vengo en alegar en estos estrados en representación del requirente de inaplicabilidad, don Juan Zamorano Mendieta. Los artículos impugnados otorgan una serie de potestades y facultades al tesorero y al abogado provincial, creando al interior de la Administración Pública, Tesorería General de la República, un verdadero tribunal especial. A su vez, el artículo 179 del Código Tributario regula un procedimiento especial por el cual se le da conocimiento a la Judicatura Civil Ordinaria solo en aquellos casos en que el abogado rechace las excepciones opuestas por el ejecutado, pero no para el caso que el abogado rechace las alegaciones y o defensas opuestas por el ejecutado, cuál sería el caso de un incidente de nulidad, por ejemplo. Se puede decir en general que el control de los actos de la Administración es uno de los ejes centrales del derecho público, y aquí la división de funciones y de poderes juega un rol esencial, tal como ha señalado este excelentísimo Tribunal Constitucional. Entonces, cuando la actuación del Estado entra en conflicto con los derechos de los ciudadanos, el Poder Judicial, como ha señalado la doctrina, tiene que actuar como un contrapoder, donde el juez actúa conociendo de sus propios actos, se acaba la igualdad de armas y peligra el derecho a defensa. Es así como este tribunal ha señalado, por ejemplo, en rol 2137, que los componentes del debido proceso están basados en el reconocimiento del derecho a defensa y en la implícita presunción que la afectación de este derecho a defensa, o sea, que a través de la protección de este derecho a defensa se protege el debido proceso. Y la Corte Interamericana ha dicho en sentencia del caso Claude Reyes que las garantías del debido proceso deben respetarse en todas las etapas de los procedimientos y que el control que el Estado promete en la última etapa en particular no justifica que se deje de lado la protección en las etapas anteriores o más primitivas de los procedimientos. A ver, en forma muy resumida, se puede decir respecto del juicio ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias, que es un procedimiento especial cuya especificidad radica en que se conoce entre dos jueces, uno del orden administrativo y un juez ordinario civil. Es en la primera etapa donde se producen actuaciones de naturaleza judicial que, atendido el diseño normativo de este procedimiento, se van consolidan situaciones jurídicas que luego van a resultar irrevocables. También, entre paréntesis, se puede señalar que si bien la atención en este proceso suele concentrarse en la figura del tesorero, juez sustanciador, cuando se revisan exhaustivamente las normas del Código Tributario, nos encontramos con que es el abogado provincial, inferior jerárquico del tesorero juez sustanciador, que tiene iguales o incluso mayores potestades que el tesorero juez, de manera que los reproches que se dirigen contra el juez deben ser asimismo dirigidos contra el señor abogado provincial. A ver, considerando la naturaleza del recurso de inaplicabilidad en cuanto no busca un control abstracto de la norma, sino un control concreto en cuanto a los posibles efectos inconstitucionales, para esta parte resulta importante, relevante, establecer ciertos contextos de hecho y circunstancias de derecho que permiten
cuantificar y dimensionar la injusticia que se puede llegar a cometer en caso de que las normas llegasen a aplicarse. ¿Cuáles son los antecedentes? Como ha señalado la señora relatora, la Tesorería General de la República, el año 2006, actuando como Tribunal Especial, despachó mandamiento de ejecución embargo en contra de mi representado. El 13 de marzo de 2006 consta en autos administrativos una notificación y requerimiento de pago. Posterior a eso, hay un periodo de más de 6 meses, de 6 años de inactividad, terminado el cual se empiezan a dictar una serie de resoluciones en el expediente. El año 2012, por ejemplo, se dicta una resolución que ordena crear un cuaderno separado para agilizar el proceso y notificar esta resolución. Se ordena además. Bueno, no pasa ninguna de las dos cosas porque no se agiliza el proceso, pasan 2 años más de inactividad y esa resolución no se notifica. El año 2014 comienzan a dictarse una serie de resoluciones por el tesorero donde se ordenan embargo y notificar y así sucesivamente. Ninguna de esas resoluciones se notifica. Constan en el proceso administrativo al menos 9 resoluciones que ordenan ser notificadas y ordenan embargar, de las cuales ninguna se notifica. Constan además otras resoluciones del proceso administrativo que sí son notificadas, pero aquí viene un problema, que las que sí son notificadas en domicilios en los cuales, según los propios agentes recaudadores del Servicio de Tesorería, señalan en sus informes que constan en el expediente que los domicilios o bien no existen, porque existen otras construcciones, o bien no corresponden a mi representado. Entonces, al llegar a conocimiento de esta parte alega un incidente de nulidad de todo lo obrado. Lo que se expone como vicios del proceso no son cuestiones menores. Por ejemplo, se expone como vicio del proceso que el mandamiento de ejecución embargo aparece firmado por una persona que no tiene la calidad de juez. Este argumento es invisibilizado por la abogada del Servicio de Tesorería en su informe, señalando que la persona X que aparece firmando es juez porque firma donde dice juez. Entonces, es un argumento bastante liviano para desechar esa defensa. Aparte, se señala que el lugar donde se notifica el requerimiento de pago, hay un edificio que ya no está el domicilio. Físicamente, al momento de notificarse, no estaba el domicilio. Entonces, se argumenta también que no solamente lo dice esta parte, sino que los propios recaudadores fiscales, en informes que constan en el expediente, dicen que hay un edificio que no está en el lugar, pese a lo cual notifican. Y esta parte acompaña documentos públicos en los cuales se acredita que al momento de la notificación del requerimiento de pago el domicilio no existía físicamente. Entonces, ¿qué hace la abogada de Tesorería? En su informe señala, mire, dice, aquí se aplica el artículo 13 del Código Tributario, por lo cual se presume que el domicilio es el domicilio. Este argumento también es muy liviano porque cuando se revisa la historia del artículo 171 del Código Tributario y se revisa en la historia que hace aplicable el artículo 13 del mismo cuerpo legal, el artículo 13 se refiere a la presunción de domicilio, revisada la historia de la ley 17.638 del año 2001, queda claro, primero, que la presunción de domicilio del artículo 13 del Código Tributario es una presunción que fue establecida en favor del contribuyente y no en favor de la Tesorería. Y en segundo lugar, queda claro en la revisión de la historia que esa presunción de domicilio se aplica única y exclusivamente para aquellos casos en que la notificación y el requerimiento de pago se haya realizado por carta certificada, no siendo aplicable dicha presunción de domicilio para los casos en que el requerimiento se haya practicado por alguna de las otras formas que están en el Código Tributario, es decir, personal o por cédula. Esto queda clarísimo en el establecimiento de la ley 17.938, donde la senadora en aquella época, Evelyn Matei, y otros senadores más, en actas de Senado, señalan que si la Tesorería quiere notificar por carta certificada, tienen que hacerlo en el domicilio tributario para asegurar que la notificación llegue. Entonces, en la historia de la ley queda claro que la presunción que señala el artículo 13 del Código Tributario solamente es para los casos de notificación por carta certificada. No pretendo aquí, Su Señoría Excelentísima, hacer un debate sobre los argumentos ni sobre la legalidad de las actuaciones de la Tesorería, toda vez que en estos estrados no corresponde ver cuestiones que sean de legalidad, sino de constitucionalidad.
sino que solamente poner de relieve que siendo un tribunal que juzga las actuaciones de sus propios integrantes, el debido proceso no es algo que se pueda esperar, más aún cuando este tribunal tiene interés en el resultado de los procesos, de forma tal que el debido proceso, en su sentido sustantivo y en su sentido adjetivo, no son interés de aquel tribunal especial. Se puede decir que el debido proceso es un medio y no un fin, que busca, entre otras cosas, evitar la arbitrariedad. Pero cuando se lee la sentencia del tesorero, juez sustanciador, es arbitrariedad lo que se puede encontrar y muy poco de debido proceso. Entonces, la pregunta es, que corresponde a los abogados, es cuáles son las soluciones normativas frente a actuaciones que faltan a presupuestos procesales de existencia y presupuestos procesales de validez. Entonces, aquí nos encontramos con un problema, porque cuando se estudia este procedimiento especial, nos encontramos con algunos problemas teóricos, prácticos, jurisprudenciales. Uno de los problemas, que lo voy a exponer detalladamente después, es que la técnica legislativa utilizada en el título quinto, libro tercero del Código Tributario, es una técnica legislativa que deja bastante que desear. Que la doctrina especializada no ha dedicado ningún texto especial a criticar o analizar este procedimiento especial, salvo un trabajo del profesor Hugo Pereira Navalón, en que el profesor Hugo Pereira Navalón concluye en un informe en Derecho que este procedimiento es absolutamente inconstitucional. Otro problema de este procedimiento, del análisis de este procedimiento, es que la Tesorería General de la República, en su defensa ante los tribunales de justicia, en su informe en Derecho, ha sostenido de manera sistemática y permanente tesis contradictorias, de manera que del análisis de todas esas tesis dejan en indefensión a las partes, siendo uno de los grandes vacíos el derecho a la defensa y a las alegaciones. Por ejemplo, la Tesorería, como ha dicho la señora relatora, ha dicho en su informe que había que presentar la inaplicabilidad en sede administrativa. Entonces hay un juego que se llama Pepito Pagadoble, que no importa donde uno elija, siempre va a perder. Y eso sucede porque el juego está arreglado con anterioridad. Esto es así. Este juego está arreglado con anterioridad para que el abogado siempre pierda. Porque el abogado o los litigantes deberíamos tener una mínima certeza jurídica de que ante tal o cual eventualidad es aplicable tal o cual recurso o tal o cual procedimiento. Sin embargo, cuando se litiga frente a la tesorería, esto no puede suceder. No puede suceder porque, entre otras cosas, y como se ha dicho, la tesorería, por ejemplo, dice, ¿por qué no reclamó la inaplicabilidad en sede administrativa? Bueno, no se alegó la inaplicabilidad en sede administrativa porque uno de los requisitos para presentar el recurso de inaplicabilidad es acompañar un certificado. Ese certificado, el señor tesorero provincial de Ñuñoa ha señalado que no lo puede extender dado que no tiene las facultades, que la ley no le da facultades para extender certificados, de manera que la actuación se hace imposible. Entonces, ahí hay una trampa en el argumento. Entonces, se señaló que Tesorería tiene tesis contradictorias y si se sostiene además que el debido proceso cumple una función de garantía para evitar la arbitrariedad, hay que preguntarse, ¿qué puede esperarse de un tribunal que juzgue o conoce sus propios actos? Y al respecto se puede decir que la Tesorería, como se dijo previamente, ante los tribunales de justicia ha sostenido tesis contradictorias. El sistema nacional jurídico y derecho público está basado en los controles de la administración, lo que está reconocido en el artículo 19, número 3, artículo 38 de la Constitución, donde todas las actuaciones del órgano de la administración tienen que ser revisables, es un derecho. Entonces, ¿qué dice la Tesorería? A modo de ejemplo, y en estas tesis contradictorias. Si usted quiere presentar, por ejemplo, un recurso de apelación o un recurso de queja contra las resoluciones del juez sustanciador, Tesorería va a decir, mire, esto no es procedente, dado que la primera etapa reviste una naturaleza administrativa y atendía a la naturaleza administrativa, no procede el recurso de apelación y no procede el recurso de queja contra el juez sustanciador. Esto lo ha dicho en varios roles que lo voy a dejar en la minuta de alegato a disposición de este tribunal. Ahora, entonces, ¿qué dice un abogado litigante? Bueno, por lo tanto, como es una etapa administrativa, según lo que dice la Tesorería, presentará un recurso de protección.
presentaré un recurso administrativo por la ley 19.880. Y ahí la tesorería dice, no, mire, es que el recurso de protección no puede ser presentado porque, y aquí cambia el discurso, la primera etapa tiene naturaleza jurisdiccional y las resoluciones son resoluciones judiciales, por lo tanto no procede el recurso de protección y no proceden los recursos administrativos. ¿Qué hacemos los abogados ahí? Es más, si usted quiere presentar un recurso de apelación, la tesorería va a decir, mire, el recurso de apelación es improcedente. Bueno, presente un recurso de hecho. La tesorería va a decir, ya, pero no le doy el certificado, porque no tenemos facultades para dar certificado. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, el problema no es que se diga, mire, esta es la naturaleza administrativa o la naturaleza jurisdiccional. El problema es que un día lunes en la mañana, a la misma hora, se está alegando en la tercera sala que no procede el abandono de procedimiento, porque se trata de un procedimiento administrativo, y en la séptima sala de la Corte de Apelación a la misma hora se está diciendo que no procede el recurso de apelación porque es un procedimiento jurisdiccional. Entonces, ¿qué hacemos? Mire, está el nivel de inmunidad con que actúan los abogados de la tesorería en este procedimiento, dado que no hay controles o no pueden operar los controles porque ellos mismos los prohíben, que incluso los abogados de tesorería en recurso de casación, recurso 7592 del año 2015 presentado ante la Corte Suprema, señalaron que la jurisdicción es privativa de los tribunales y que el tesorero no ejerce jurisdicción y que la tesorería no es un tribunal porque no es independiente. Esto lo dijeron en un recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema. Sin arrugarse lo dicen. Entonces, bueno, pasando a los fundamentos ya constitucionales, para meterse a los fundamentos constitucionales hay que revisar primero la historia de la ley. Sin esto no puede entenderse. Hasta el año 1968 el procedimiento ejecutivo era tramitado por el Consejo de Defensa del Estado. Ese año se inicia la tramitación de la ley 16.617, que en el artículo 49 del proyecto facultaba al presidente de la República para modificar este procedimiento, traspasar el departamento de cobranza a la tesorería, transformar los procedimientos judiciales en procedimientos administrativos, señalando después que las excepciones deberían conocerse siempre por un tribunal civil ordinario. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Finalmente se dicta la ley 16.617 y el artículo 151, voy a retrotraerme brevemente. Dice el proyecto de ley de la ley 16.617 que deberán conocerse siempre por los tribunales ordinarios las excepciones que sean rechazadas por la tesorería. Entonces, el proyecto no se refiere a las alegaciones y defensas. Sin embargo, en discusión de la Cámara del Senado, el Senado acuerda alegar, después de la palabra excepciones, las palabras alegaciones y defensas. Entonces, el artículo 151 de la ley 16.617 faculta al presidente de la República para tres cosas. Una, traspasar el Departamento de Cobranza a la Tesorería General de la República, transformar procedimiento judicial en procedimiento administrativo y siempre en segunda instancia debían conocerse las excepciones y defensas por la judicatura ordinaria. Se dicta el DFL número 2, pero el DFL número 2 hace dos cosas que no corresponden. Primera cosa que no corresponde, en vez de transformar los procedimientos judiciales en administrativos, crea un verdadero tribunal al interior de la Administración. Y en segundo lugar, solamente le da el conocimiento de las excepciones a la judicatura ordinaria, pero no alegaciones y defensas. Esta parte es omitida. Entonces hay una primera cuestión de inconstitucionalidad formal. Toda vez que a la fecha de dictación de la ley 16.617, el Congreso no estaba facultado para delegar sus potestades. Esto es el año 1968. Entonces, a partir de ahora, y desde la perspectiva de las normas constitucionales, esta parte ha alegado que se rige el debido proceso. El debido proceso en su fase sustantiva y en su fase adjetiva. En su fase adjetiva, el debido proceso, y como ha señalado este tribunal, integra los siguientes derechos: el derecho a un tribunal independiente e imparcial, el derecho a presentar alegaciones y defensa, el derecho de armas, el derecho al recurso y tutela, y el derecho a tutela. Posteriormente lo ha separado del derecho al debido proceso. Entonces,
¿hay juez independiente y hay juez imparcial? Bueno, la independencia puede verse de dos perspectivas, la independencia institucional y la dependencia funcional. Institucionalmente, la tesorería depende del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, no hay independencia. Y respecto a la independencia funcional, aquí se habla de ciertas garantías reforzadas que tienen que tener los jueces. Pero es del caso que los jueces tesoreros no tienen tales garantías reforzadas, toda vez que deben obedecer órdenes del superior jerárquico. Y es tanto así que la no obediencia está castigada como delito por el artículo 252 del Código Penal, y es el tesorero general, señala el Estatuto Orgánico de Tesorería, que se encuentra encargado de dirigir y dar órdenes a los funcionarios de la tesorería, y los cuales deben cumplir fiel y esmeradamente las órdenes del superior jerárquico, de tal modo que tiene que descartarse la independencia institucional y la independencia funcional. ¿Qué puede decirse de la imparcialidad? Bueno, de la imparcialidad puede decirse que los funcionarios de tesorería tienen un interés económico directo. Y directo porque tienen bonos en dinero por cumplimiento de metas. En vez anterior, en aplicabilidad en esta misma sede, la tesorería dijo, bueno, si tiene interés directo, usted puede alegar implicancia o recusaciones. Bueno, la verdad es que esto también es parte de un discurso que no es cierto, también es Pepito paga doble. Porque si usted alega una implicancia o recusación, van a señalar obviamente que no están implicados ni procede la recusación, y si alega un recurso de apelación van a decir que no es procedente y el recurso de hecho no le van a dar un certificado. Por lo tanto, eso llega hasta ahí nomás. Y además falta imparcialidad toda vez que las circulares normativas del Servicio de Tesorería piden cumplir estas metas, y la circular normativa 130 que rige este procedimiento ordena velar por el interés fiscal al tesorero y al abogado provincial. ¿Qué puede decirse del derecho a presentar alegaciones y defensas? Bueno, este Tribunal Constitucional en rol 1411 ha señalado que se excluye, si me permite leer, presidente, dice que el legislador está obligado a permitir que toda parte o persona interesada en un proceso cuente con medio de propiedad de defensa, y se excluye todo procedimiento donde una persona, que las alegaciones o defensas estén restringidas de forma que coloquen a una persona en la situación de indefensión. Bueno, esto es lo que pasa justamente con la figura de las alegaciones y defensas, que las alegaciones y defensas no son menores en los procedimientos judiciales y jurisdiccionales en general, porque apuntan justamente a alegar sobre presupuestos jurisdiccionales, que pueden ser incluso mucho más importantes que una excepción de prescripción, por ejemplo, toda vez que dice en relación con la existencia del proceso. Aquí se alegó que la persona que firmó como juez no era juez, y se acompañó un documento acreditando que no era juez. Pero este argumento fue invisibilizado. Entonces, en la historia de la ley queda claro que las alegaciones y defensas no tienen en este procedimiento, cuando el tesorero la rechaza, cuando el abogado la rechaza, total o parcialmente, no tienen una obligación de ser conocidas por el juez civil, de tal forma que la gestión pendiente, que es un procedimiento de pronunciamiento sobre las excepciones, el juez civil no tendrá que pronunciarse sobre las alegaciones y defensas. Y finalmente se convalidará un proceso donde firmó una persona que no era juez y donde fue tramitado por un tribunal que no era independiente ni imparcial, y se notificó en un lugar que, no según yo, no según mi representado, según los funcionarios de la Tesorería General de la República, el domicilio no existía porque había un edificio. Entonces, al Tribunal Tesorería Especial no le interesó esto. Un juez común, ordinario, hubiera llamado, recibido la causa a prueba, hubiera analizado la documentación recibida. No, aquí eso no importó. Entonces, ¿qué puede decirse de la igualdad de partes? Este tribunal también se ha pronunciado en rol 2865 y señala que la igualdad de partes, permiso para leer, debe evaluarse por la vía de comparar las herramientas procesales y lo relevante a ser evaluado si existe desventaja o no para alguna de las partes. Bueno, cuando alegamos ante la tesorería, esta parte alega sus pretensiones como mediante un escrito, y la tesorería alega sus pretensiones mediante una resolución que es obligatoria. Entonces, esto que es un juez es un camuflaje que se desprende de la tesorería cuando pasa el expediente a tribunales civiles, y ahí nos damos cuenta que en realidad siempre fue una parte interesada. Porque es impensable que un juez de la República actúe en una parte del proceso como juez y en la otra como parte. Esto, de hecho, es un vicio que está vedado por la legislación.
del derecho al recurso, ¿qué puede decirse? Y cómo se... es cierto que este tribunal se ha pronunciado sobre el derecho al recurso y este tribunal ha dicho que el derecho al recurso en materia civil no es obligatorio. Por lo tanto, que no existe un recurso no es per se inconstitucional. Pero no solamente ha dicho eso. Ha dicho que que en materia penal sí es obligatorio, en materia civil por regla general es obligatorio, pero no siempre obligatorio. Y ha dicho además, elaborando una completa doctrina al respecto en rol 27-23 del año 2014, señalando que se reconoce como regla general el recurso y se reconocen hipótesis de excepción, pero dice que el recurso es esencial si en la primera instancia se ha desenvuelto en forma tal que prive al litigante de garantías mínimas del proceso. Entonces, claro, excepcionalmente puede no haber recursos, sí, pero en un procedimiento, por ejemplo, que sea ante un tribunal colegiado o que exista con todas las garantías del proceso. Voy a pasar, atendido el tiempo, me quedan 5 minutos, algunas conclusiones. Si se termina con los artículos cuya impugnación se solicita son declarados inaplicables, va a resultar que todo el procedimiento, ejecución, determinación de los derechos se han realizado frente a un juez que carece de potestades en el marco de un procedimiento inconstitucional y que no otorga a las partes garantía de igualdad y que no permite que las alegaciones y defensas, especialmente cuando se trata de vicios relativos a presupuestos procesales, sea conocida por un juez ordinario, sino por el solo arbitrio del tesorero o del abogado, resolviendo sobre los propios actos que ellos realizan, que difícilmente los van a sancionar. Por el contrario, si se determina que el requerimiento no se acoge, resultará que en procedimiento ejecutivo que careció de mandamiento de ejecución en embargo válido y que fue notificado en un lugar que no existía, terminará siendo validado a la realidad jurídica con una imposibilidad normativa de ejercer el derecho a defensa. Yo busqué precedentes respecto a este procedimiento en este Tribunal Constitucional y la verdad que no encontré precedentes, pero encontré algo que se acerca un poco a un precedente, que me pareció bastante interesante y que es menester traerlo a colación. Cuando se alegó la inaplicabilidad de la norma del artículo 1 de la Ley 19.989, que facultaba a la Tesorería General de la República para retener devoluciones de impuestos, en ese caso, efectivamente, la Tesorería no actúa como tribunal, porque actúa fundado en potestades que le entrega otra ley, no el Código Tributario. ¿Qué dijo el tribunal y por qué se rechazó finalmente ese requerimiento? El argumento es muy interesante. Solicito permiso para leer en forma textual. Dice, el principio de separación de funciones que constituye una base esencial de nuestra institucionalidad republicana y democrática impide que exista una confusión entre las funciones administrativas y judiciales. Bajo ese argumento se rechazaron los requerimientos de inaplicabilidad. Ese argumento es tremendamente interesante porque, primero, las inaplicabilidades que fueron solicitadas de ese artículo tienen dos periodos. Un primer periodo donde las inaplicabilidades son acogidas. Entonces, este argumento fue en los votos de minoría, en los considerando 19 de los votos de minoría. Luego, en un siguiente periodo donde esas inaplicabilidades son rechazadas, este argumento fue usado en el voto de mayoría para decir, mire, en realidad aquí Tesorería no está actuando como ente jurisdiccional, no está actuando con facultades jurisdiccionales, aquí no hay un tribunal, por lo tanto el principio de separación de funciones no se ve de ninguna forma vulnerado ni alterado. Entonces, siguiendo el razonamiento de la Corte siguiendo el razonamiento de la Corte en ese caso concreto, aquí podría decirse que las funciones ejecutiva y jurisdiccional sí son confundidas y son confundidas por un procedimiento que nace de la Ley 16.617, que es un procedimiento con una inconstitucionalidad de forma, toda vez que el Congreso no tenía facultades para delegar y que además había una orden de la ley para que el presidente de la República
señalara que las alegaciones y defensas también iban a ser conocidas por los tribunales ordinarios, y esto en el DFL2 nos fue así recogido, de tal forma que los contribuyentes, cuando a los abogados nos toca alegar frente a tesorería y nos toca alegar específicamente respecto a todo lo que dice relación con alegaciones y defensas, estamos en una situación de indefensión. Cabe hacer un pequeño paréntesis. Cuando el Código Tributario se refiere a excepciones y oposiciones, se está refiriendo a la prescripción, al pago, a la compensación y a otras. Cuando se refiere a alegaciones y defensas, se está refiriendo en general, incidentes de nulidad o incidentes que ataquen los presupuestos procesales. En este último caso, cuando se trata de alegaciones y defensas, las partes, los abogados, nos vemos impedidos de llevar esto a conocimiento de un tribunal ordinario. Si se declara la inaplicabilidad de las frases contenidas respecto al artículo 169, va a resultar que el tribunal ordinario va a tener que conocer no solamente de las excepciones, sino de alegaciones y defensas, entre otras que la persona que firmó como juez no era juez, sino que era cualquier funcionario de administración pública. Eso es todo, señoría excelentísima. Muchas gracias. Gracias a usted. En segundo lugar, por la Tesorería General de la República, alega el abogado Julio Covarrubias, hasta por 25 minutos. Tiene la palabra. Con la venia de su señoría excelentísima, en representación del Fisco Tesorería General de la República, doy comienzo a mi alegato solicitando desde ya el rechazo de la presente acción. El aparente conflicto de constitucionalidad planteado consiste en determinar si la aplicación de las normas impugnadas que establecen el sistema procesal que regula el procedimiento de cobro de impuestos fiscales contravendría los principios de legalidad, jurisdicción y competencia, como asimismo los derechos de igualdad, defensa y a un debido proceso. Principios y derechos que consagran los artículos 7, 76, 77 y 19, numerales 2 y 3, respectivamente, de la Constitución. Puesto que, según el requerente, la aplicación de estas normas en la gestión pendiente importaría admitir que un órgano administrativo actúe como tribunal en circunstancias que no tiene competencia. En síntesis, su señoría excelentísima, se impugnan por una parte las normas que confieren la función de cobranza de los impuestos y créditos fiscales a la Tesorería General de la República y por otra las disposiciones que otorgan en carácter de juez sustanciador a los tesoreros regionales y provinciales. Se ha señalado desde ya que este es un conflicto aparente, ya que es preciso puntualizar que las normas objetadas ya tuvieron aplicación en la primera etapa de cobro sustanciada ante el tesorero juez sustanciador, y que la gestión pendiente no se discute acerca de la competencia o independencia o demás alegaciones que se han hecho presentes acá en estrados. Lo que se discute ante el juez del 21 Juzgado Civil de Santiago es si la acción ejecutiva de cobro está prescrita o no, por lo que es evidente que las normas objetadas ya no tendrán aplicación y no serán decisivas en la resolución pendiente, en la gestión pendiente. Y por ende, es imposible declararlas inaplicables en forma retroactiva. Asimismo, este requerimiento es improcedente toda vez que plantea la impugnación no solo de una o varios preceptos legales, sino que de todo el sistema normativo que regula el procedimiento de cobro de impuestos, asunto que obviamente excede del ámbito de la acción de inaplicabilidad. La aparente colisión de normas contra las que se recurre y la Constitución no es tal, por cuanto la existencia de un tribunal especial, como es aquel establecido en el artículo 170 del Código Tributario, no contraviene lo mandatado por la Constitución, toda vez que los jueces sustanciadores actúan en el ejercicio de la jurisdicción que la ley le ha confiado, porque así lo autoriza expresamente el sistema
orgánico y constitucional nacional. Y en ejercicio de tal función forman parte de los tribunales especiales establecidos en el artículo 5º, inciso 4 del Código Orgánico de Tribunales. Su señora excelentísima, como cuestión previa y antes de entrar al fondo de la cuestión debatida, es necesario contextualizar sucesivamente el procedimiento, el acertamiento, de los impuestos y su posterior cobro ejecutivo. Determinación que nuestro sistema tributario, por regla general, corresponde al propio contribuyente en lo que realiza en su declaración, la que desde luego no tiene un carácter definitivo, sino solo provisorio, puesto que puede ser sometida a revisión por el Servicio de Impuestos Internos, organismo que se encuentra facultado para examinar la documentación tributaria con el objeto de verificar la consistencia de estas declaraciones. Ahora bien, si de esta fiscalización resultan objeciones a las partidas comprendidas en las declaraciones, se procede a efectuar las actuaciones que previenen los artículos 63 y 24 del Código Tributario. Esto es citación, liquidación y o giro de los impuestos. Actuaciones que son debidamente notificadas a los contribuyentes en el domicilio que hayan fijado ante el Servicio de Impuestos Internos, las cuales pueden ser reclamadas ante los tribunales tributarios competentes. En el caso del requirente, el organismo fiscalizador realizó una revisión de sus declaraciones, por lo cual procedió a emitir los giros correspondientes por cuanto se detectaron algunas diferencias. Estas obligaciones no se cumplieron obligatoriamente, por lo tanto se dio inicio al procedimiento judicial establecido por el Código Tributario para el cobro de los impuestos morosos, procedimiento contenido en el libro 3º, título 5º de ese cuerpo legal, cuyas actuaciones principales son las siguientes. El título ejecutivo está constituido por las nóminas de los deudores que se encuentran en mora. El respectivo tesorero actúa en el carácter de juez sustanciador con la facultad de despachar mandamientos de juicio y embargo, mediante una prudencia que estampa en la propia nómina de los deudores morosos, que hace de autocabeza de proceso. La notificación se efectúa por un recaudador fiscal en su calidad de ministro de fe. En caso que las diligencias decretadas no puedan ser realizadas por oposición del deudor o tercero, se realizan con el auxilio de la fuerza pública a requerimiento por el recaudador fiscal, bastando para ello la exhibición de la respectiva resolución. Ahora bien, y la parte que interesa verdaderamente para la resolución del presente recurso, es necesario señalar que el ejecutado puede presentar alegaciones o defensas, como asimismo oponerse a la ejecución dentro del plazo de 10 días, comprendiendo esta oposición las excepciones de pago de la deuda, la prescripción y la de no empezar el título. Por su parte, el artículo 179 de ese código dispone que si las excepciones opuestas no son acogidas, el abogado provincial debe remitir el expediente respectivo al tribunal ordinario para que éste se pronuncie respecto de estas excepciones. Remisión que en caso de que el abogado provincial no realice, el ejecutado puede pedirla directamente al Tribunal Civil. Y será la Corte de Apelaciones, con jurisdicción sobre el Tribunal Civil que se pronuncie sobre esas oposiciones, la que será competente para conocer en segunda instancia de esta oposición. A ello se suma que el artículo 177 del Código permite al ejecutado reservar para el juicio ordinario, sin necesidad de petición ni declaración expresa, las demás excepciones del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. Vale decir, su señoría excelentísima, la oposición comprende la totalidad de las excepciones que se contienen en el juicio ejecutivo común. La subasta de los bienes muebles e inmuebles embargados también se realiza ante los tribunales civiles, previa solicitud del abogado de tesorería, notificándose la resolución que ordena el remate por cédula de acuerdo al artículo 181 del Código Tributario. Del contexto señalado, aparece manifiesto que este es un procedimiento preparatorio
de carácter jurisdiccional, contencioso, especial desde el punto de vista de su estructura porque difiere sustancialmente del procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Civil, y que se desenvuelve en dos etapas. La primera ante el tesorero juez sustanciador y la segunda ante los tribunales ordinarios de justicia. Ahora bien, para una mayor claridad de esta exposición, se analizarán una a una las objeciones de constitucionalidad señaladas en el recurso, en el mismo orden que fueron planteadas por el requerente. En primer lugar, la contraria alega que las normas impugnadas habrían significado que tanto el mandamiento de ejecución en embargo, las resoluciones judiciales resolviendo incidentes y todas las resoluciones se habrían dictado o emanado por quien no puede tener la calidad de juez, por tratarse de un órgano administrativo. Alegación que es totalmente errónea, por cuanto la designación del tribunal llamado a conocer de un asunto es una materia entregada por el constituyente al legislador, no implicando esta entrega de competencia por sí misma la vulneración del derecho a un juez independiente e imparcial. En la historia fidedigna del establecimiento del artículo 19, número 3 de la Constitución, se dejó expresamente establecido que un órgano de administración puede desarrollar funciones de naturaleza jurisdiccional, sin que por ello pueda estimarse afectado el derecho a un debido proceso. Como se puede advertir, su señoría excelentísima, el tema de la jurisdicción ejercida por los órganos de administración, así como la forma en que estos desarrollan su función dentro de los procesos, es una materia ya resuelta, en la que siempre se ha llegado a la conclusión por este excelentísimo tribunal que ha sido el legislador quien otorgó a dichos órganos las facultades jurisdiccionales que ejercen, cuestión que no pugna en forma alguna con las garantías y normas constitucionales. El requerente, también en segundo término, objeta que el juez sustanciador resolvería en definitiva sobre la procedencia del cobro, objeción que es totalmente infundada, toda vez que al tenor de las normas impugnadas, específicamente el artículo 178 del Código Tributario, el juez sustanciador solo puede acoger la excepción de pago y las alegaciones o defensas que se funden en errores o vicios manifiestos de que adolezca el cobro. La norma tajantemente preceptúa que el tesorero en ningún caso podrá pronunciarse sobre un escrito de oposición, sino solo para acogerlo. En lo demás, las excepciones serán resueltas por el abogado provincial o la justicia ordinaria en subsidio. A ello, su señoría excelentísima, se adiciona que el artículo 177 del Código Tributario claramente deja salvo el derecho del ejecutado para reservar para el juicio ordinario correspondiente ante el Tribunal Civil las demás excepciones sin necesidad de petición ni declaración expresa. Excepciones que contempla el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil que no se admiten en este procedimiento preparatorio. En suma, la discusión sobre la procedencia del cobro siempre será resuelta por un juez ordinario y no por el tesorero o juez sustanciador, con lo que se resguarda el derecho del particular a un juez imparcial e independiente. En tercer lugar, su señoría excelentísima, la contraria también sostiene que el procedimiento de cobro vulneraría el derecho al recurso, toda vez que, según señala, no establecería ningún control de los actos de la administración por parte de un tribunal, lo que es falso, por cuanto, según está expresado, en caso que las defensas, excepciones y alegaciones se rechacen, siempre el abogado provincial debe presentar el expediente al Tribunal Civil para que se pronuncie sobre la oposición. Y, en definitiva, la Corte de Apelaciones será la que resuelva una vez entablado el recurso de apelación. Inclusive pueden ser objeto de recurso de casación ante la Corte Suprema estas resoluciones. Por lo anterior, no es posible vislumbrar
una vulneración al derecho del recurso, por cuanto siempre existe la posibilidad de revisión por parte de los tribunales ordinarios de justicia. Sin perjuicio de lo expuesto, es conveniente indicar que la Constitución no exige que con el fin de cumplir con el derecho al recurso y consecuencialmente con el debido proceso, el legislador consagre en todos los casos la posibilidad de interponer algún recurso en particular. Basta con que se establezca la posibilidad de revisión. En cuarto término, el requirente ha señalado que el procedimiento de cobro ejecutivo habría vulnerado su derecho a presentar alegación o defensa, lo que no es verdadero. Él mismo ha señalado que interpuso recurso de nulidad, el cual fue acogido por el juez sustanciador, que ha hecho otras alegaciones. Entonces nos dice de qué manera este procedimiento le habría impedido ejercer ese derecho. Interpuso también una excepción de prescripción, la que actualmente se encuentra en conocimiento de la Judicatura Civil. Y, por lo tanto, en esas alegaciones y defensas que hizo la interposición de esa excepción, aceptó la constitucionalidad de ese procedimiento que ahora pretende impugnar. En quinto lugar, Su Señoría Excelentísima, el requirente alega que existiría una infracción al principio de igualdad de partes, lo que tampoco es efectivo, por la sencilla razón de que en dicho procedimiento el tercero no actúa como parte, sino como juez sustanciador. Recién en la segunda etapa, que se sustancia ante el juzgado civil, el abogado provincial asume la calidad de parte y la representación del fisco en esa etapa. Por otro lado, cabe tener presente que las normas impugnadas son aplicables a todos los deudores que se encuentran en la misma situación, con lo que se cumple a cabalidad con la igualdad requerida por la Carta Fundamental. Por último, me referiré a alguna especie de inconstitucionalidad formal o larval a la que se ha hecho alusión acá. El requirente sostiene que a la fecha de la dictación de la Ley 16.617, esto es el 31 de enero de 1967, el Congreso carecía de facultades para delegar sus atribuciones en el presidente de la República, y que por lo tanto el DFL que se dictó en aquella época y que sustituyó el procedimiento de cobro adolecería de inconstitucionalidad formal. Sobre esta aseveración solo cabe señalar que la Constitución Política de 1925, en su texto anterior al año 1970, efectivamente no consultaba la posibilidad de delegación de facultades. Sin embargo, esta delegación fue aceptada por los poderes públicos, porque se estimó que el Poder Legislativo ejercía a este respecto las facultades soberanas. Las leyes delegatorias, entonces, Su Señoría Excelentísima, fueron el producto del desempeño de una potestad no reglada que el legislador ejerció libremente. El Constituyente de 1970 estimó oportuno regular la materia, pero en caso alguno puede estimarse que su intención fuera dejar sin efecto los numerosos decretos con fuerza de ley que ya regían a esa época y que se habían dictado soberanamente. En relación a la afirmación realizada por el requirente a que la ley delegante autorizaba al presidente de la República solo para transformar los procedimientos judiciales vigentes en procedimientos administrativos, es necesario reiterar lo expuesto en el sentido de que un órgano administrativo puede ejercer jurisdicción y que en el procedimiento de cobro se consulta la posibilidad de revisión de lo actuado ante los juzgados ordinarios. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que esta alegación de una posible inconstitucionalidad de tipo formal no tiene ningún sentido, puesto que el procedimiento de cobro que se impugna se encuentra contenido en el Decreto Ley 830 de 1974, que aprobó el Código Tributario, actualmente vigente, y no en el DFL a que hace referencia
el requirente. En conclusión, Su Señoría Excelentísima, este requerimiento debe ser rechazado, puesto que plantea la impugnación de varios preceptos legales que constituyen el sistema normativo que regula el procedimiento de cobro ejecutivo de impuestos, asunto que excede el ámbito de la inaplicabilidad, toda vez que incide en la competencia de los órganos que ejercen jurisdicción, materia que ha sido entregada a la definición del legislador. Este excelentísimo tribunal se ha pronunciado en diversas oportunidades respecto a esta materia, declarando que no pueden considerarse razonablemente fundados los requerimientos dirigidos contra textos legales completos o en contra de disposiciones citadas de manera genérica, señalando que ello no es consistente con el objeto de la acción de inaplicabilidad, que supone la individualización de preceptos legales concretos y determinados que en su aplicación produzcan efectos contrarios a la Constitución. No es la finalidad de esta acción modificar los sistemas procesales que ha previsto el legislador para la resolución de conflictos. Dichos preceptos, además, Su Señoría Excelentísima, no van a tener aplicación en la gestión pendiente, toda vez que, como se ha señalado, en ella no se discute la competencia o independencia del tesorero, juez sentenciador, y las demás alegaciones que ha planteado el recurrente, sino que lo que se discute es si la acción ejecutiva del fisco está o no prescrita, por lo que es evidente que las normas objetadas no van a tener ninguna decisión en la resolución de esa gestión pendiente. Y no puede dársele una aplicación retroactiva y de ese modo cuestionar extemporáneamente su aplicación, lo que es totalmente improcedente. Por último, Su Señoría Excelentísima, quiero señalar que la presente acción debe ser rechazada porque viene en contra de los propios actos del requirente, quien ha ejercido en forma plena su derecho a defensa jurídica y a un proceso racional y justo, a través de los actos establecidos en la ley para su beneficio, sin que presentar en la primera etapa, como se ha señalado, recurso de inaplicabilidad, actitud que claramente denota la aceptación de las normas que regularon el cobro ejecutivo. Sin embargo, la actuación procesal que corrobora la plena aceptación de la constitucionalidad de las normas impugnadas radica en el hecho que, tal como lo indica en su recurso a Fojas 3, solicitó la justicia civil que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 179, inciso final del Código Tributario, se pronunciara respecto de la excepción y alegaciones que había interpuesto. Solicitud que recayó en el 30 Juzgado Civil de Santiago, bajo el rol 14.643 del año 2016, solicitud que no continuó su tramitación debido a que el abogado del Servicio de Tesorería ya había solicitado dicho pronunciamiento a la justicia civil. El caso es, Su Señoría Excelentísima, que en dicha presentación, a contrario de lo que expone en la presente acción, sostiene que el Código Tributario dejó en manos del tesorero, juez sustanciador y del abogado provincial la potestad de corregir los vicios y velar por la legalidad del procedimiento, y en subsidio a la justicia ordinaria. Enseguida agrega en ese escrito que las resoluciones del juez sustanciador no son revisables por los recursos jurisdiccionales normales, sino que su revisión radica en la posibilidad de que el juez civil entre a conocer de estas alegaciones y oposiciones, cuando el tribunal, cuando el juez sustanciador lo hubiese rechazado o no las hubiese concedido. Es decir, el requirente, en contradicción a lo sostenido en el presente recurso, alegó ante ese tribunal, en base a lo dispuesto en el artículo 179, inciso segundo e inciso final, que el procedimiento de cobro ejecutivo de impuestos efectivamente contempla la posibilidad de revisión de las alegaciones de defensa por la jurisdicción civil, posibilidad de revisión que en el presente requerimiento niega. Actuar contra la conducta propia anterior vulnera la teoría de los actos propios, el principio de buena fe que debe guiar a la requirente, reconocido por la excelentísima Corte Suprema,
y por ende se vulnera un principio jurídico que todo litigante debe respetar y honrar, más aún en sede constitucional. Su Señoría Excelentísima, los actos impugnados fueron ejecutados al amparo de preceptos legales cuya constitucionalidad jamás se cuestionó, por lo que mal podría traer de este requerimiento ordenarse su inaplicabilidad en forma retroactiva. En definitiva, de lo expuesto parece que las disposiciones legales impugnadas en su aplicación al caso concreto no vulneran los principios y garantías constitucionales invocadas por el requerente, por lo que solicito el rechazo de la presente acción. Es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señor ministro? Ministro Letelier, ministro Romero. A la tesorería, así las disposiciones legales impugnadas por usted ya tuvieron aplicación. ¿Cómo va a ser en el juzgado 21 civil que está en este momento la discusión de la oposición a su excepción? ¿Cómo nos podría explicar si se pueden aplicar eso? Bueno, gracias por la pregunta. Me quería hacer cargo de eso con 30 segundos. Lo que pasa es que, como dije previamente, la técnica legislativa en el DFL2 que regula el título 5 del Código Tributario es muy deficiente. Entonces, es distinto cuando la parte le pide al tribunal que se pronuncie a cuando el abogado de la tesorería le pide al tribunal que se pronuncie. Esta parte pretendió que el 30 juzgado civil se pronunciara sobre las alegaciones y defensas y las excepciones. Entonces, aparentemente, eso puede hacerse. Cuando la parte lo pide, el tribunal debiera hacerlo. Pero es distinto cuando lo pide la tesorería, porque en ese caso el abogado provincial solo, por el artículo 179, va a referirse a las excepciones y no a las alegaciones. Esto es lo que me refiero en mi alegato, que las excepciones y las alegaciones en el Código Tributario tienen un tratamiento totalmente distinto. Cuando lo pide la parte, podría pronunciarse, y cuando lo pide la tesorería, solamente pues, va a ser sobre las excepciones. Pero ahí, si me da un minuto más para añadir una última cuestión. Cuando le fue a pedir al 30 juzgado civil, la tesorería todavía no se había pronunciado. Entonces el Tribunal Civil le pidió el cuaderno administrativo a la tesorería y la tesorería se negó en 2 oportunidades a enviarlo. Entonces, no fue negligencia de esta parte, no fue contradicción de esta parte. El procedimiento, lamentablemente, está regulado de una forma omisiva en el Código Tributario y de esa omisión la tesorería no se hace cargo, simplemente como dije anteriormente, tesorería juega Pepito paga doble. Si pido acá me dice no y si pido acá me dice tampoco. Yo no pude haber alegado recurso de inaplicabilidad antes porque el tesorero de Provincial de Ñuñoa, señor Ricardo Puentes, y la abogada provincial, señora Claudia Rojas, me han negado en forma reiterada un certificado para ser presentado a esta Corte. Entonces son procedimientos distintos y que lamentablemente tienen su origen en la omisión del legislador delegado del año 1968. ¿Abogado de la tesorería, tiene algo que decir? No, solamente señalar de que el artículo 169 contempla la posibilidad de que el juzgado civil entre a conocer de las alegaciones, prescripción y defensa. Nada más que eso. Ministro Romero. Gracias, presidente. Señores abogados, corríjanme si entiendo mal. Y quiero básicamente intentar entender mejor el caso concreto. A ver, la verificación real de la exigibilidad de una obligación tributaria puede depender de si el ejecutado ha sido correctamente notificado o no. La misma tesorería ha reconocido de que hubo un problema con la notificación y de hecho declaró la nulidad. El punto es que, si entiendo bien, la falta de notificación, específicamente el alcance de la nulidad por la falta de notificación, porque a lo mejor puede ser distinto invalidar solo la actuación de embargo en relación a al requerimiento pago y mandamiento de ejecución embargo, puede incidir
y aquí quiero que me lo indiquen, puede incidir eventualmente en el cómputo de la prescripción. ¿Es así eso? Y sí podría incidir siempre y cuando, digamos, en el cómputo de la prescripción se declarara la nulidad de la notificación de requerimiento de pago. Podría influir en el cómputo de la prescripción, porque se entendería que no ha sido notificada la parte ejecutada. Efectivamente, eso es así. El juez sustanciador, esta parte presentó un alegato de nulidad, el juez sustanciador lo rechazó en su totalidad. Después esta parte presentó un recurso de reposición, pero antes de resolver el recurso de reposición, el tesorero de Ñuñoa declaró de oficio la nulidad, pero no declaró de oficio la nulidad de todo, en los términos que se había solicitado, porque esta parte solicitó la nulidad del requerimiento de pago y de todas las actuaciones posteriores. El tesorero provincial de Ñuñoa declaró la nulidad solamente de las actuaciones posterior al año 2012, de forma que no se pronunció sobre la nulidad de la notificación, siendo que los fundamentos eran los mismos. El domicilio físicamente no existía, había un edificio en su lugar y el edificio estaba ya... Sí. No, me queda claro. Entonces ahora viene la segunda pregunta. Se reconoce de que puede ser determinante la decisión sobre si se anula el requerimiento de pago y mandamiento de ejecución de embargo o solo la actuación de embargo, como lo ha reconocido el abogado de tesorería. Si eso es así, supongamos que esa determinación es errónea, y debió haberse, a lo mejor, invalidado el mismo requerimiento de pago y el mandamiento de ejecución de embargo. Señor abogado de la tesorería, ¿qué posibilidad tiene el ejecutado de poder revertir esa decisión por vía judicial? La decisión que adoptó en esa oportunidad el Tesoro Juez Sustanciador podría haber sido objeto de varios recursos. ¿Ya? De reposición, fue hecha reposición. Incluso podría, según la última jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones, han dicho de que en este procedimiento sería admisible el recurso de apelación. O sea, podría haber apelado y haber recurrido de hecho, en caso de que no se hubiera concedido esa apelación. También podría ser parte de la excepción de prescripción. Perdón, para entender bien, ¿apelación ante los tribunales de justicia? Sí, respecto a esa resolución. Y la jurisprudencia lo señalaba. Y podría hacer, digamos, al interponer la excepción de prescripción, podría señalar de que el plantear que estaría mal computado el plazo, por cuanto debería computarse desde la fecha de la notificación y requerimiento de pago, y no desde la fecha que estableció el juez. Si le entiendo bien, según lo que usted me dice, no existiría la posibilidad de revisión judicial por parte del juez civil. ¿Es así? Existe la posibilidad. A ver, estoy hablando de la alegación por defecto en la notificación. No estoy hablando de la excepción de prescripción propiamente tal, porque la excepción de prescripción, si es que entiendo bien, va a depender del alcance que se le dé a la invalidación producto de un error reconocido, que es la falta de debida notificación. Sí. Podría recurrir ante los tribunales como una alegación o defensa, señalando que le fue rechazada, empleando la misma norma que señaló el requerente suscrito ante el 30 Juzgado Civil de Santiago. Señor abogado, la requerente. Eso no es efectivo, porque el artículo 169 tiene errores en la redacción, pero cuando uno lo lee detenidamente se encuentra con que no es lo mismo si yo como abogado litigante le solicito al juez civil el pronunciamiento, porque ahí eventualmente el juez civil sí podría interpretar que tiene que pronunciarse sobre todo, pero cuando es el abogado de tesorería quien solicita el pronunciamiento, el juez civil solamente tendrá competencia
para pronunciarse sobre la oposición y excepción, no sobre alegaciones y defensas. Es que el artículo 169, en la parte que está requerida la inaplicabilidad, cumple una doble función. Por una parte, le otorga competencia al juez civil para conocer, y por otra parte, limita su competencia en cuanto solamente puede conocer de la alegación, solamente puede conocer de las excepciones, pero no de las alegaciones y defensas. Por eso esta parte quiso anticiparse, y como la abogada de tesorería no resolvía nunca la excepción de prescripción, esta parte fue y se trató de anticipar, pidiendo al juez civil pronuncie sobre todo. La abogada no le quiso mandar, eso consta en el proceso, no le quiso mandar los antecedentes al juez civil, se apuró en resolver y así los mandó ella. Entonces, cuando el colega aquí presente dice, usted puede haber apelado, pero ¿cómo puede haber apelado si me está diciendo todos los recursos de apelación que son improcedentes? Lo dice la tesorería históricamente. Que el recurso de hecho se conceda, eso bueno, a veces sí, a veces no, depende de la corte, depende de la sala, pero eso no garantiza el derecho al recurso. Y cuando el colega se refiere al artículo 464, que son las demás excepciones que puede hacer valer el ejecutado, eso tampoco es verdad. Y no es verdad por lo siguiente, porque la tesorería, en sus circulares normativas, donde regula y explica el procedimiento, ha señalado que las demás excepciones, en caso de que quieran hacerse valer, tienen que hacerse valer antes de la notificación y el requerimiento. Entonces, lo que quiero decir, y disculpen que la figura no sea muy católica, ni muy doctrinaria, pero es Pepito paga doble, porque si yo quiero alegar aquí, me dicen que no es procedente. Del punto de vista de tesorería, ninguna alegación que se haga para llevar esto a una tutela jurisdiccional, una tutela judicial, va a ser procedente. Entonces van a poner todo. Aquí dice el colega, ¿por qué no alegó la inaplicabilidad antes? Bueno, porque no me dan recurso certificado. ¿Por qué no alegó la apelación? Bueno, porque me la declaran improcedente. Limítese a responder lo que le pregunto. Gracias, suficiente, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Muy bien, concluye entonces la vista de la causa.